Abrir la palabra del Señor en el libro de Isaías 53. Gloria a Dios. Aleluya. Porque ¿cuántos de nosotros creemos que estamos en este momento padeciendo de alguna o de otra manera? Y a veces pensamos que nuestro padecimiento es demasiado, pero pues no es así. Vamos a la palabra del Señor, Isaías 53, 8 y 9. ¿Ya estamos ahí? Amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo, en comunión con su Santo Espíritu. Dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia, a escudriñar tu palabra, Señor. Te pido el denuedo de ella para que pueda hablarla, Señor, sin temor y sin temblor. Que todos nuestros corazones se pongan dispuestos a recibir de ti, Padre. Que seas tú, Señor, sembrando esta palabra en cada vida, en cada corazón. Que dé fruto al 100% delante de ti, Señor. Mengue yo para que sea tu Espíritu Santo hablándonos en esta hora, Padre. Declarando toda mente cautiva la obediencia de Cristo. Rogándote, Padre amado, que pase, Señor, ese carbón encendido en mis labios. Purifique mis labios y no me permitas hablar palabra vana, sino toda aquella palabra que es inspirada por ti, útil para redarguir y para instruir en justicia a tu pueblo, Señor. Seas tú manifestando tu reino en este lugar mientras la palabra se predica, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. En esta mañana pueden tomar todo su lugar. Dice, vamos a hablar de padecimientos. Porque todos de alguna o de otra manera creemos que estamos sufriendo. Y el sufrimiento que nosotros estamos padeciendo no son padecimientos de un cristiano. Son padecimientos normales de la vida. Y vamos a ir ahí porque dice que Jesús por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Nos multiplicamos, aleluya. Por eso dice, ¿quién la contará? ¿Quién podrá alcanzar a contar los que se van a salvar gracias al sacrificio de Jesús? Dice, porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por su rebelión de mi pueblo, él fue herido. Y yo quiero que nosotros nos pongamos a meditar en esto. ¿Cuánto sufrió el Hijo de Dios por nosotros? Para que nosotros fuéramos perdonados. Y ahora nosotros no queremos sufrir ni batallar por el Evangelio. Por el Evangelio. No queremos hacer nada por el Evangelio. No queremos batallar por el Evangelio. Nuestras batallas son personales y eso es normal. Significa que estás respirando. Amén. Todos estamos sufriendo. Dígame aquí quién no se ha enfermado últimamente. Todos hemos estado batallando porque somos un cuerpo humanos. Estamos aquí en la tierra. Entonces nosotros tenemos que saber eso. Hay cosas que es normal que las padezcas y eso no se llama padecimientos por ser cristiana o ser cristiano. Vamos a Gálatas 2:20. Gálatas 2:20, y es Pablo que le escribe a los Gálatas y le dice a los Gálatas esto. ¿Cuántos estamos ahí? Amén. Dice, con Cristo soy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora dice, y ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Era Pablo diciendo, ya no vivo para mí, vivo para Dios. Y él era cristiano. Ahora nosotros nos comparamos, aunque sea con el talón de Pablo, que dice, ya no vivo para mí, ya no busco para mí, ya busco hacer la voluntad de Dios. Todos los días de su vida, él buscaba hacer la voluntad de Dios. Y muchos de nosotros buscamos hacer nuestra santa voluntad aquí en la tierra. Porque yo fui a buscar, porque muchos dicen, estamos sufriendo los vituperios del Evangelio. No. Que tu esposa se enoje que tú vayas a la iglesia, no es un vituperio. Que tu esposo se enoje, que tus hijos se enojen, no es un vituperio. Si te estuvieran golpeando, lastimándote, entonces sí. Si te comieran los leones, entonces sí.
por causa del evangelio. Pero que te digan, no vas a la iglesia, ay no, yo estoy sufriendo mucho porque no me dejan ir a la iglesia. Eso no es un vituperio, sorry, pero no es cierto. Y que digas, es que estoy enfermo, es que estoy enferma, es normal. Somos carne y nos vamos a enfermar. Aún Pablo, el que escribió la mayoría del Nuevo Testamento, él decía que aunque su hombre interior se fuera desgastando, porque con los años nos vamos desgastando. No, hombre, si yo tengo 35 me doy la vez en la rodilla. Y yo digo, ay padre, si estoy ahorita, me imagino después. Pero lo decía Pablo, es normal, te van a doler cositas en tu cuerpo, pero es normal, lo usaste mucho. Entonces, pues es normal. Entonces, ¿qué significa vituperio? La palabra o actos deshonrosos. Jesús sufrió vituperio por nosotros, ¿lo saben? Dice, deshonrosos, humillantes, que se tienen públicamente para con alguno, sinónimo de deshonra o ofensa o oprobio. Eso es vituperio. Que tú sufras deshonra, que tú sufras maltratos públicamente por Cristo. Cristo lo padeció por ti, imagínate. Y nosotros no queremos sufrir vituperios por Él. Por eso es un sentido preliminar la frase vituperio de Cristo. Apunta al desprecio y al rechazo que Cristo padeció. Es una descripción de la afrenta, la vergüenza y la deshonra al cual Él fue sometido. Él sufrió vituperio por ti y por mí. ¿Y nosotros estamos sufriendo vituperio por Él? Nadie. En este tiempo nadie. Y muchos dicen, ay, yo estoy sufriendo que por el evangelio. No es cierto. Si realmente sufrieras por el evangelio, vamos a mirar qué tipo de vituperios estuvieras padeciendo. No es que me duele aquí, que me duele la cabeza, que me duele la columna. No. Eso es normal. Tienes un cuerpo natural. Tu cuerpo se va a enfermar. Los cristianos de antes daban su vida por el evangelio y esos eran los vituperios. Los encarcelaban y salían de la cárcel y otra vez a hacer por lo cual lo habían encarcelado. Vamos a 2 de Corintios 6:3. 2 de Corintios 6:3. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Ya estamos ahí? Y dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado, o sea, avergonzado públicamente. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en muchas paciencia, en tribulaciones, en necesidad. Oigan, lo que tenemos que estar padeciendo si realmente estamos padeciendo vituperios por el evangelio. Porque ellos eran los cristianos. Es esta gente que padecía, porque decía, no era solamente él, no estaba hablando yo, estaba diciendo, antes bien nos significa que eran ellos. Recomendamos en todo como ministros de Dios, en muchas paciencia, tribulaciones, en necesidades y en angustia. Y no creas que esto era porque en su casa necesitaban tener paciencia o tenían necesidad en su casa. No, porque ellos andaban de ciudad en ciudad predicando el evangelio. No como nosotros que decimos, yo estoy padeciendo por ser hijo de Dios o hija de Dios. No es cierto. En este tiempo nadie está padeciendo por ser hijo de Dios. Nadie. O que alce la mano quien esté sufriendo vituperio en este momento por el evangelio. Y somos hijos de Dios. Dice el 5, en azotes. ¿A cuántos le han azotado en esta semana? Azotes, en cárceles, en tumultos, porque se armaban los pleitos por causa de lo que ellos predicaban, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el espíritu, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, porque así hablan, ¿verdad?, de los cristianos. Si tú eres cristiano, por favor. Entonces, lo hacían lo mismo con ellos. Entonces dice que les decían, eres un engañador, eres un falso, eres una falsa. Y dice, pero no, yo sé quién era. Yo, Pablo,
¿verdad? Diciendo, no importa que me digan hipócrita, yo sé que soy hijo de Dios. Y dice la palabra, ¿por qué? Porque eran veraces. Aunque hay mucha gente que te va a decir, no, tu religión es falsa porque tú no la vives, tú sabes si la vives o no la vives, porque hay mucha gente que nomás está ahí checando, pero tú sabes cómo está tu corazón delante de Dios. Dice el 9, como desconocidos, pero conocidos, ¿por quién? Por Dios. Como moribundos, mas aquí vivimos. Como castigados, mas no muertos. ¿Y por qué? ¿Por qué decía todo esto? Porque lo pasaba. Dice, por castigados, pero no muertos. Ustedes saben por qué hablaba de eso, ¿verdad? Porque a él pasaba de ciudad y lo sacaban arrastrando de las murallas de la ciudad, dándolo por muerto. Y dice que él pasaba esos castigos, pero no lo podían matar. Y dice la palabra en el versículo 10, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriquecidos a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Esos son los hijos de Dios, los siervos de Cristo, los que verdaderamente están pagando el vituperio por el evangelio. Y muchos dicen, no, pero es que es la gracia de Dios, que ya estamos en el tiempo de gracia, nadie tiene que sufrir, que padecer. No es cierto. Si ustedes buscan un poquito misioneros en África, misioneros en India, misioneros a donde los están matando, no recuerdo, el otro día estaba hablando con uno de mis hijos sobre que están matando a los pastores, están matando a los evangelistas. Hoy, nosotros aquí sentaditos, siendo cristianos, y allá los verdaderos están muriendo. Que a veces no queremos ni venir a la iglesia y nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no estamos sufriendo vituperios por el evangelio. Cuando vas y le dices a alguien, ¿sabes qué? Cristo te ama, Cristo puede salvar tu matrimonio, Cristo puede salvar tus hijos, puedes salir de las drogas, del alcohol, porque no lo vas a hacer tú. Tú hablas de lo que dice la palabra, no, ¿cómo tú vas a hablar de eso si mira tu vida? No estoy hablando de mí, estoy hablando de la palabra, y la palabra es verdad y se va a cumplir. Y yo lo que les estaba diciendo el otro día, predique lo que está aquí, la palabra de Dios, Él la respalda porque es su palabra, no la tuya. Y tienes que atreverte a sufrir los vituperios. Si te dicen ya no me hables, déjame de hablar, no importa. Pero mucha gente se detiene aún a predicarle a su propia familia porque sienten que nunca les van a volver a hablar. Y tienes que atreverte a hablar de Cristo. Y todos se entristecen porque no lo están haciendo, hermanos. Pero es triste decir que estamos sufriendo aquí en la tierra cuando en realidad no estamos sufriendo. No estamos sufriendo, no estamos batallando. En realidad nos falta mucho para realmente sufrir por Dios. Estamos sufriendo lo normal. Todos nos enfermamos, todos tenemos problemas familiares. Eso es normal de la vida. Los vituperios del evangelio no se comparan a lo que nosotros a veces, ay, que hoy me duele el pie, o que hoy me duele la mano, que me duele la cabeza, o que pasé un accidente. Es normal, estamos vivos, todo eso sucede. El asunto aquí es el vituperio. ¿Qué tipo de vituperio tú estás viviendo por predicar a Cristo? ¿Y hasta cuándo? Hoy vamos a hablar sobre la Santa Cena. Yo pensaba en esto. Todos pensamos en la Santa Cena como si fuera nada. Y el sacrificio de Cristo, su vituperio, todo lo que Él tuvo que atravesar por amor a nosotros, no lo contamos, lo tenemos por basura, porque no le damos importancia, porque miramos lo que Él hizo, pero nosotros bien, gracias. Señor, bendice a mi familia, bendice a mi hijo, bendice a mi hija, Señor, glorifícate en esto, y los demás que se los lleve el diablo. Los cristianos que están en la Biblia escritos eran gente que se atrevían a predicar el evangelio. De nosotros no van a predicar, nunca se va a escribir un libro de nosotros, porque no se escribe libros de cualquier persona, de la gente atrevida, de la gente que sale del montón. Miren, se ponen a pensar cuántos apóstoles eran. ¿Y de quién más se escribió en la Biblia? Del que ni caminó con Jesús, del que dio fruto. ¿Dónde está nuestro fruto? ¿Dónde están nuestras acciones? ¿Dónde está lo que el Señor nos manda? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. No. Nos entra por aquí, nos sale por acá. Pero todos un día vamos a llevar cuentas delante de Dios de lo que estamos haciendo o lo que dejamos de hacer. Sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Hebreos 11, 24. Hebreos 11, 24.
Alabanzas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hebreos 11:24 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, dice, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y eso es lo que a nosotros nos falta. Mirar lo invisible. El que cree en Dios no lo ve, pero lo siente. Amén. Y podemos decir amén, pero ¿qué estamos haciendo? Por ejemplo, en este momento, si decimos, ¿cuántas personas has traído a la iglesia tú? Y si no las quieres traer aquí, no importa, llévalas donde tú quieras, pero predica el evangelio. Donde quiera que vayamos, hablemos del evangelio. ¿Cuántas personas tú le has predicado del amor de Cristo? ¿Cuántas aquí tú puedes decir que tú has invitado a la iglesia y que están aquí? ¿Por qué? Porque no predicamos. Porque no estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque muchas veces, pero somos poquitos, pero tú qué estás haciendo para que nos multipliquemos. Realmente la gente necesita el evangelio que nosotros ahora estamos pensando como, wow, esto le agrada a Dios. Estaba en esto, en delitos y en pecados, y ahora conozco lo que Dios quiere de mí, de mi familia, de mi casa. ¿Por qué no decirle a un amigo, por qué no decirle a un vecino que Cristo puede cambiar también su casa? ¿Por qué no decirle a alguien que está desesperado, desesperada, que Cristo puede hacer la diferencia? Ay, no, es que qué tal que me dejan de hablar, que van a decir que soy religioso, ¿qué importa? A Cristo lo mataron por ti. Tú no te vas a atrever nunca a hacer nada por él. Dice la palabra del Señor aquí, Moisés, ustedes saben la historia de Moisés, ¿verdad? Estaban matando los niños, entonces a Moisés lo echaron, ¿verdad? En un Moisés en el río, la hija de Faraón lo encontró, se lo llevó al palacio, lo creó como su hijo. Luego aquí ya él se da cuenta que no es de ellos y dice, no, yo no pertenezco a este pueblo, yo soy de Dios. Y él no escatimó su vida de opulencia siendo el hijo, el sobrino del rey de Faraón, del que estaba encargado todo. Él no dijo, no, pues aquí yo como bien, aquí yo visto bien. No le importó. Se hizo como un hijo de Dios y no le importó aún ni que la ira de Faraón viniera sobre él por agradar a Dios. Porque él miraba que trataban mal a sus hijos, al pueblo de Dios, a los hijos de Dios. Y muchos de nosotros miramos lo que miramos, no hacemos nada. Y tenemos que hacer algo. No nos vamos a quedar callados, tenemos que avanzar, tenemos que predicar. Y ustedes saben que porque él creyó, él fue usado por Dios, ¿verdad? Se le apareció el Señor en la zarza y lo llamó a que saliera del montón, a que dejara de caminar en el desierto, porque él andaba en el desierto. Quítate las sandalias de los pies, porque en el lugar donde estás, tierra santa es. Y le dio un llamado y lo puso a hacer algo. Y nosotros nos encanta andar en el desierto, porque de ahí nos sentimos que esta es nuestra área, nuestra zona de confort, y Dios no quiere que estemos ahí. Para algo Dios nos lleva al desierto, por algo tú estás en el sufrimiento. El sufrimiento va a provocar que tú te acerques a Dios. El sufrimiento va a provocar que tú le conozcas. El sufrimiento va a hacer que tú te acerques a Él y Él te hable a ti, tengas una verdadera relación con Él y le conozcas cara a cara. Porque yo a veces me pongo a pensar, ¿por qué falta de acción en el pueblo? ¿Por qué? Porque si yo me pongo a contarles todo lo que hago durante la semana, me canso nomás de contarle. Y hay gente que no quiere venir a la iglesia ni siquiera un día. No aman a Dios, no tienen un encuentro con Dios. Solamente tienen un beneficio como lo que les he dicho, de solamente dame, dame, dame. Y si nosotros nos ponemos a mirar una relación aquí en la tierra, te casaste o tienes a tu novia, a tu novio, a quien sea, por conveniencia,
para que te mantenga, para que te dé y te dé y te dé y te dé, o por amor, o por amor, porque se nota en una relación. El que da mucho es porque ama, el que no es porque no ama, así de fácil. Entonces yo quiero que ustedes entiendan esto. No se trata de que solamente Dios te dé porque Él es amor. Yo no soy amor, entonces ¿de quién eres hijo? Vamos a Primera de Pedro 4:14. Primera de Pedro 4:14. Aleluya. Dice la palabra del Señor: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Dice que si somos vituperados, el que sufre vituperios y el que está dispuesto a sufrir vituperios es porque tiene el Espíritu de Dios. ¿Qué significa? ¿Quiénes tenemos el Espíritu de Dios aquí entonces? Que valoramos tanto nuestra vida que no damos nada por el Señor, de hablar de su palabra. Ay, Señor, yo te amo, Señor, yo te amo, Señor, yo te quiero servir. Y el Señor te pone la gente ahí y tú no le quieres hablar del Evangelio. Dice la palabra que sí, te van a vituperar, pero tú estás lleno del Espíritu Santo. Tienes que entender la revelación que está en este versículo. Dice, si sois vituperados por el nombre, dice, por el nombre de Cristo sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. ¿Quién te hace hablar? El Espíritu Santo. Entonces la gente no entiende cómo se le ocurre a esta loca, a este loco hablarme a mí. Es que sí estoy loco, pero por Cristo. Y es lo que te va a hacer hablar. Ustedes sí saben la historia, ¿verdad?, del Coliseo Romano. ¿Qué le hacían a los cristianos ahí? ¿Cuántos saben esa historia? No sé tanto. Bueno, por lo menos en la historia todavía está escrito eso. Los cristianos fueron obligados a sacrificar a los dioses romanos en un edicto en el año 257. El castigo fue el exilio. Ustedes saben que después de Cristo se marcó la historia. Después de Cristo empezó 1, 2, 3, 4 en los años. Y en este año era el año 257. Después que Cristo había venido, ya había cristianos. Entonces el castigo fue el exilio de Roma. Váyanse de Roma, no los queremos aquí. Si ustedes no adoran nuestros ídolos. O la muerte. ¿Y sabes qué era la muerte? Se los comían los leones. ¿Cuántos de nosotros, si tuviéramos la oportunidad de negar a Jesús, lo haríamos? Bueno, me van a comer los leones. ¿Te estimas tanto tu vida? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque no lo hacemos ahorita, que ningún león nos va a comer. No, nada nos puede detener sino nosotros mismos. La falta de amor hacia el Padre, la falta de llenura del Espíritu Santo. Tenemos que buscar más de Él. ¿Por qué? Pedro se atrevió a hablar del Evangelio cuando estaba lleno del Espíritu Santo. Si tú te llenas del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te da valentía y te sale la valentía de no sé dónde. Se te quita lo nervioso, se te quita lo vergonzoso, ¿verdad, hermano Raúl? Se quita y te hace hablar. Te hace hablar, pero para eso tienes que comenzar a hablar con el Espíritu Santo y decirle, guía mi vida. Y cuando Él te hable, no te hagas que no te está hablando, porque si escuchamos a Dios, solo que nos hacemos, ay, Señor, confírmame. Porque para lo bueno queremos confirmación, para lo malo que nadie se entere. Vamos a Hechos 14. Romanos 8:18. Romanos 8:18. Y dice la palabra, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es Pablo, le escribe a los romanos y les dice, tengo esto por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera. Era alguien que casi lo mataban.
Lo daban por muerto. Tanto eran los golpes que le daban para que ya no predicara el evangelio, que lo daban por muerto. Y él decía, no importa que me golpeen, es más grande mi galardón. Y en este tiempo, ¿quién se atreve a predicar el evangelio pensando en el galardón que tiene eternamente? Ah, no, sí, yo me voy a ir con Cristo. Pero lo negamos. Lo negamos. Vamos a Hechos 14. Aleluya. Hechos 14, 19 al 22. Hechos 14, 19 al 22. Aleluya. Porque meditaba en esto, en que viene la Santa Cena, vamos a estar en la Santa Cena. Y después de eso, ¿qué hacemos? No hacemos nada, no nos atrevemos. Yo ando corriendo, yo quisiera partirme en 1000 pedacitos para que mi vida me alcanzara. No me alcanza el día para hacer todas las cosas que tengo que hacer. Y pienso, ¿cómo hay muchos cristianos que no tienen tiempo para Dios, ni siquiera para 2 horas a la semana? Cuando el Señor nos dice, yo te compré, tú eres mío. Tú eres mía, yo redimí tu pecado, ahora ya no perteneces al mundo, ahora eres mío. Eres esclavo de Cristo para hacer cosas buenas y no las estamos haciendo. Hechos 14, 19 dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron afuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Oigan, los golpes que le dieron fueron tantos que lo dieron por muerto. El 20 dice, pero rodeándole los discípulos le levantó y entró a la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, al hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. ¿Lo pudieron detener? Lo sacaban arrastrado, dando por muerto. Estaban los discípulos, lo levantaban, él se iba y seguía. No, yo ya me voy para mi casa, esto duele. No, él seguía a la próxima ciudad, a la próxima ciudad, a la próxima ciudad predicando el evangelio, porque sabía que era necesario que el evangelio fuera predicado. Dice, después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos. Y yo quiero que ustedes entiendan este versículo, porque muchas veces lo sabemos, pero no sabemos a qué se refería. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles que es necesario que a través de pruebas y de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Y nosotros usamos ese versículo. ¿Cuáles son tus pruebas? ¿Cuáles son tus tribulaciones? ¿Verdaderamente las estás padeciendo para poder entrar al reino de Dios? Ah, no, es que yo hago mucho para Dios. Nadie hace suficiente. Dice la palabra que aún el que haga algo, dice, siervo inútil. ¿Por qué? Porque hago lo que el Señor quiere, no hago lo que yo quisiera, pero lo que Él quiere. Si no lo quisiera Él, ni lo haría. Pero imagínense lo que ni siquiera lo intentan hacer. De ahí está el pasaje que salió la famosa frase que tan duran las pedradas en la iglesia. No se refería a eso. No se refería a eso. Se refería al sufrimiento del evangelio. Pero muchas veces la gente dice, ay, está dura la palabra. Seguramente la pastora o el pastor o el predicador que escuche, seguramente sabe mi vida. No, tan duras las pedradas. Seguramente lo está diciendo por mí. No se refería a eso. Se refería a que los cristianos van a padecer pedradas, pero por el evangelio. No pedradas de que, ay, están diciéndolo por mí. Si no quieres cambiar, no vas a cambiar y te vas a ir al infierno así de fácil. Porque muchas veces uno explica, pero ya deberíamos de ser todos maestros a estas alturas de la vida. Ya deberíamos de estar haciendo obra evangelística allá afuera. Muchos de nosotros no meditamos en eso, de que cuántos años llevamos en el evangelio. Si llevas 3, ya no tienes excusa. ¿Cuántos años preparó Jesús a su pueblo? A sus discípulos, 3. Para que hicieran lo mismo que Él hacía.
Por eso los institutos bíblicos los preparan 3 años. ¿Para qué? Porque son 3 años de enseñanza. Hermanos, el campo está listo para la siega. Y nosotros nos hacemos que no nos damos cuenta. ¿Cuánta gente no necesita el agua viva que tú tienes? Pero nosotros siempre enfocados en mi problema, en mis hijos, en mi casa, en mi matrimonio, en mis finanzas. Es que, Señor, esto, que se... ¿Eso es un vituperio? ¿Ese es un problema? Esas cosas van a pasar porque es parte de la vida. Tenemos que entenderlo. Y la pregunta para terminar este tema y pasar a la Santa Cena es, ¿tú estás padeciendo vituperios por el Evangelio? Medítalo, lo tienes que pensar. ¿Alguna vez lo has padecido? ¿Vituperios por el Evangelio? ¿Qué tipo de cristianos seremos en este tiempo? ¿Quiénes somos? En realidad, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Lo que vivo en la carne lo vivo por la fe del Hijo de Dios. O nos llenamos de versículos, nos llenamos de cantos, pero no estamos haciendo nada. ¿Hasta cuándo vamos a seguir de la misma manera? ¿Hasta cuándo el mundo se está perdiendo? ¿Cuánta gente se está muriendo? Todos los días hay gente que se muere. Y quizás una pasa todos los días cerca de ti. Se va a morir, quizás va de camino a suicidarse. Ustedes no saben cuánta gente a mí me escribe y me dice, si usted no hubiera dicho eso, quizás ya no estuviera aquí. Nosotros tenemos que hablar. Porque si no hablamos, ¿sabemos quién va a hablar? Las piedras. Y si Jesús no murió por las piedras, murió por nosotros. Deberíamos de hacer algo para agradar a nuestro Dios. Aleluya. Vamos a ir a lo que es la Santa Cena, gloria a Dios.